Gracia y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Hoy continuamos con el capítulo 26 y los artículos 10, 11 y 12 de la Iglesia. Oremos. Señor y Padre Celestial, alabado sea tu nombre en el cielo y la tierra. Que tu santidad sea exaltada en toda la tierra. Que toda rodilla se doble a ti para exaltarte, Señor. Gracias por este tiempo que has permitido que nos reunamos de manera virtual para estudiar tu palabra. Que tu Espíritu me ilumine con fidelidad en la exposición de tu palabra. Que los hermanos oyentes reciban tu palabra sin distorsión y puedan ser llamados al arrepentimiento, como también a la restauración espiritual por medio de tu Hijo Jesucristo el Salvador. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las preguntas para hoy tenemos que la número 1, ¿cuáles son los deberes del pastor hacia su congregación? Número 2, ¿cuáles son los deberes de la congregación hacia su pastor? 3, ¿quiénes pueden predicar la palabra? 4, ¿el hacerse miembro de una iglesia local es opcional? Y 5, ¿es correcto que una persona se desligue de la asamblea local debido a una ofensa personal? La introducción, tenemos que los pastores o ancianos tienen una responsabilidad en el ministerio de la iglesia. Ellos tienen que velar por las almas de los miembros de la iglesia. Dios le pedirá cuenta por cada una de esas ovejas. Como igual los miembros de la iglesia tienen responsabilidades con sus pastores, que es el sostenimiento de acuerdo a sus posibilidades sin engañar al Señor. Veamos el artículo 10 de la Confesión de Fe. Dice, siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él. Es la responsabilidad de la iglesia a la que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tenga que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora veamos el literal 1 del artículo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él. Buscamos la palabra del Señor
Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración y el ministerio de la palabra deben ser siempre la primera prioridad para los pastores de la iglesia. La iglesia es gobernada por la palabra de Dios. Jesús lo hizo predicando también en el mar de Galilea, en el Sermón del Monte. Lo hacía también en las calles, en cualquier lugar Jesús lo predicaba. Por 3 años lo hizo Jesucristo y citaba el Antiguo Testamento. Igual los apóstoles siguieron su ejemplo predicando la palabra de Dios, aunque casi todos murieron a causa de la palabra del Señor. Los pastores actualmente deben de hacer lo mismo. Es la prioridad la exposición de la palabra. Veamos 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí nos enfocamos en la palabra apto para enseñar, porque es una de las habilidades o del don que tienen los pastores. El pastor de la iglesia debe estar apto para enseñar la palabra de Dios. Debe estar en la capacidad de transmitir el conocimiento del Evangelio que ha recibido por medio del Espíritu Santo. Y debe tener la capacidad de enseñarlo a los más pequeños que tienen un vocabulario diferente hasta los más adultos con capacidades de más ventajas. Esa es la parte del pastor, predicar y enseñar la palabra del Señor. Veamos 1 Timoteo 5:17. Dice la palabra: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces aquí vemos Pablo le dice a Timoteo como su pastor de esa iglesia que trabaja en predicar y enseñar. Los ancianos o pastores alimentan a las ovejas con la predicación, exaltando la obra salvadora de Jesucristo en la cruz y el poder del Espíritu Santo para guardarnos y la gloria de Dios en todo universo. El pastor tiene que dar cuenta a Dios por todas las almas de su congregación. Tiene que guardar fidelidad en la palabra con su predicación. Un mal mensaje doctrinal puede llevar a la perdición a muchas almas. Por eso el pastor tiene que prepararse cada vez que va a hacer su sermón, que sea fiel a lo que dice su palabra, lo que dice la palabra de Dios. Veamos el literal 2 del artículo 10. Dice: es la responsabilidad de la iglesia a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus responsabilidades. Busquemos en la palabra del Señor Gálatas
capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. Dice la palabra: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La iglesia, los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad con sus pastores. Los pastores le comparten las enseñanzas recibidas del Señor. La iglesia responde a los pastores con las bendiciones que Dios les ha dado. Estas bendiciones se refieren a materiales, de acuerdo a lo que hayan recibido. Unos más que otros, otros menos. Siempre tienen algo que compartir con los ancianos. También dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios está viendo y velando por la iglesia. Él sabe cuánto ha cosechado y de la misma manera debe compartir su cosecha. Pueden algunos miembros de la iglesia burlar a los pastores, pero Dios no lo pueden burlar. Por lo tanto, así como usted ha recibido o como ha prosperado, usted tiene que dar su ofrenda para que esta ofrenda sea el sostenimiento de los pastores. Veamos el artículo 10. Artículo 10, versículo 3, literal 3. De manera que tenga una provisión adecuada sin que tenga que enredarse en actividades seculares. Busquemos 2 Timoteo 2:4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hasta ahí la palabra del Señor. Cuando la iglesia es responsable en la proveeduría a sus pastores que se dedican al ministerio, los pastores no tienen necesidad de buscar otros trabajos seculares que puedan entorpecer el trabajo pastoral espiritual de los miembros de la iglesia. O sea que la iglesia, que son los miembros, deben sostener suficientemente al pastor que se dedica al ministerio pastoral o a la predicación de la palabra, a la predicación del evangelio, a ministrar en la iglesia, darle los suficientes sustento para que no tengan necesidad de buscar otros trabajos fuera de la iglesia, porque eso sería entonces el entretenimiento o puede conllevar distracción al pastor y no pueda cumplir con sus responsabilidades principales, que es el cuidado de las ovejas de la iglesia. Así que todos los miembros de la iglesia están comprometidos, están con esa responsabilidad que el Señor les dejó de sostener a sus pastores y de acuerdo pues a sus posibilidades que Dios le haya dado. Pero sí hay que preocuparse por el sostenimiento completo de sus pastores de la iglesia. Veamos el artículo 4 el literal 4 del artículo 10. Dice: y pueden también practicar la hospitalidad hacia los demás. 1 Timoteo 3:2. Veamos qué dice la palabra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador,
apto para enseñar. Aquí vamos a ver la palabra hospedador. Hospedador es otra de las responsabilidades que tienen los pastores. La importancia que la iglesia asuma la responsabilidad del sostenimiento completo del pastor para evitar estos trabajos seculares es que también el pastor tiene un oficio encomendado que es la de ser hospedador. Hay hermanos de otras congregaciones de larga distancia que vienen a visitar acá el templo y se congregan y necesitan hospedarse. Los pastores de la iglesia local es la obligación de hospedarlos, de atenderlos. No solamente hospedarlos, sino también atenderlos. El pastor debe prestarle toda atención necesaria durante su estancia y compartir la palabra con estos hermanos que vienen de larga distancia. Así que ese es un trabajo, y si está trabajando fuera o secularmente, entonces no va a poder cumplir con su responsabilidad de hospedador. Veamos literal 5 del artículo 10. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Estos versículos a veces son un poquito controversiales en las iglesias. Veamos qué dice la palabra. 1 Corintios 9, del 6 al 13. Dice la palabra: solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hasta ahí la palabra del Señor. Estos versículos explican el derecho de Pablo como predicador dedicado al ministerio pastoral de recibir asistencia financiera. Se basa en 3 razones. Primero, el orden social disponía que aquellos que prestaban algún servicio, como soldados, campesinos o pastores, recibieran una remuneración. 2. La ley de Moisés prescribía una justa recompensa para quienes prestaban un servicio, principio que se aplica
incluso a los animales que realizan alguna faena como el buey que trilla. Y 3. El Señor mismo ordenó sostener a los que anuncian el Evangelio. Los pastores no tienen otros ingresos. Se dedican al servicio del Señor, de predicar la palabra y de orar, de cuidar las ovejas en todo lo relacionado a lo espiritual. Deben ser sostenidos por la iglesia. Cuando se solicitan las ofrendas en el templo, pareciera que los pastores estuviesen mendigando unas migajas, pero la palabra dice que es responsabilidad de la iglesia sostener a sus pastores, porque su trabajo es prepararse, estudiar 24/7 la palabra. Cuando se va a hacer un sermón de media hora o de 40 minutos, el pastor tiene que leerse o dedicarse a ese sermón más de 30 horas de leer y buscar referencia, de escudriñar las escrituras para hacerlo de una manera fiel, para que el mensaje le llegue a las ovejas de una manera sana, que el Señor y por medio del Espíritu Santo lo ha guiado. Él tiene que orar muchas veces para que el Señor lo ilumine en esa predicación. Cada predicación es un tiempo dedicado que los hermanos o los miembros de la iglesia tienen que sostener a ese pastor porque ese es su único trabajo. Y como dice Pablo, el que se dedica al Evangelio, que viva del Evangelio, porque así lo ha determinado la palabra del Señor. Así que, hermano, usted no se ponga tan místico cuando tenga que dar su ofrenda para el sostenimiento de los pastores. Veamos el artículo 11. Dice, aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de la iglesia según su oficio, estar constantemente dedicado a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello y aprobados y llamados por la iglesia pueden y deben desempeñarla. Busquemos la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, versículo 5. Hechos capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La predicación del Evangelio no está limitado solamente a los ministros y ancianos o pastores. Cualquier cristiano que el Espíritu Santo le haya dado el don de predicar el Evangelio puede hacerlo, pero evite el orgullo y se someta a la iglesia, a los supervisores. Cuando ejerciten estos dones, tienen que estar bajo la ordenación o bajo la supervisión que la iglesia los apruebe, ya sea para una predicación esporádicamente, si Dios y el Espíritu Santo así lo hace el llamado, entonces pueden hacerlo. Cuando la iglesia fue dispersada por la persecución a causa del Evangelio, Felipe no era de los apóstoles, o no era un apóstol, sí era de parte del ministerio de los diáconos, era uno de los primeros siete diáconos escogidos, pero quedó predicando el Evangelio en los lugares de Samaria, donde fue enviado en la dispersión.
porque el Espíritu Santo así le hizo el llamado y le otorgó ese don de predicar. Así que aunque no haya sido ordenado, aunque no haya sido por medio de los apóstoles que Cristo los escogió, sí tenía ese don y predicó el Evangelio, y dice que se convirtieron muchas personas por medio de la predicación de él, porque el Espíritu Santo hizo ese llamado. Así que si un hermano tiene ese don de la predicación, con mucho gusto puede hablar con los pastores para que sea aprobado a una predicación eventual, o cuando así sea designado. Veamos el 12. Artículo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Busquemos 1 Corintios 5, del 9 al 13. Dice la palabra: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fue fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, que el tal ni aun con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Por qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. La iglesia local ejerce un gobierno mandado por Jesucristo, y todos los miembros se deben someter al gobierno de la iglesia. Los cristianos que profesan la fe en Cristo necesitan congregarse en una iglesia local. Dentro de la iglesia todos deben someterse unos a otros a la disciplina que el Señor ha establecido. Quien no se someta, dice la palabra, echarlo fuera, porque no tienen parte con los hermanos en Cristo, porque son hipócritas. Dice la palabra, ni siquiera con ellos comáis, porque son ladrones y son falsos cristianos. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Los creyentes que se unen a una iglesia local con el fin de congregarse y compartir como familia cristiana, también tienen beneficio de todos los hermanos, porque se apoyan unos con otros, se dan aliento, pueden compartir sus necesidades. Los más fuertes apoyan a los más débiles, tienen el cuidado uno con otro. Entonces, estos son beneficios que tienen los hermanos al congregarse. La aplicación para este estudio sería: primero, los pastores de la iglesia local dediquen el tiempo necesario en la obra que nuestro Señor Jesucristo le ha encomendado. 2. Que prediquen el Evangelio con toda fidelidad, presentando a Cristo como único camino a la salvación. 3. Apliquen la disciplina necesaria al miembro de la iglesia para restaurarlos, para restaurar esas ovejas descarriadas. 4. Si usted es miembro de una iglesia local, tome su responsabilidad
dado por Cristo a la iglesia, de sostener a sus pastores por completo. 5. Si es creyente y no se ha unido a una iglesia local para congregarse, no espere más, busque una iglesia y hágase miembro cumpliendo con el mandato de Cristo de congregarse en una iglesia. Oremos. Bendito Señor por tu palabra estudiada. Gracias porque eres un Dios santo, un Dios de bondad, que aún en nuestra miseria has contemplado entregar tu Hijo en la cruz para liberarnos de la condenación de la muerte eterna y cambiárnosla por una vida eterna. Permite que el Espíritu Santo nos guarde de todos los peligros de tentaciones de este mundo y fortalezca la fe a fin de esperar la venida de Jesucristo para que podamos llegar a tu presencia. Te rogamos por los hermanos que están con quebrantos de salud. Haz tu voluntad en la sanación. Por los que aún no tienen la salvación, ten misericordia de ellos. Gracias por las provisiones de esta semana. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.